Hola a todos. Hoy les enseñaré los tipos de conductores que necesitamos para una instalación eléctrica domiciliaria, cuál elegir y por qué. Así que empecemos. Antes que nada debes saber que existen dos tipos de conductores. Por un lado tenemos al cable, que está formado por varios hilos de cobre, como estos, y el alambre, que está formado por un solo hilo de cobre. Ambos resisten perfectamente la cantidad de corriente para la cual fueron diseñados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por un lado tenemos al alambre, que al estar hecho de un solo hilo de cobre es más rígido, por lo tanto existe la posibilidad de que al jalarlo por las tuberías eléctricas el alambre se rompa o el aislante se desgarre, dejando expuestas secciones de cobre que en el futuro podría ocasionar accidentes. Por otro lado, en el cable esto no pasa. ¿Por qué? Porque el cable es flexible. Sin embargo, en los cables, lo que he visto es que en algunas instalaciones eléctricas presionan demasiado el tornillo asegurador, lo que provoca que algunos hilos se rompan. Y si algunos hilos se rompen, disminuye la sección o grosor del conductor. Y si disminuye la sección del cable, aumenta la resistencia al paso de la corriente. Y si aumenta la resistencia, aumenta el calor producido. Y si aumenta el calor, el tomacorriente se derrite. Y si el tomacorriente se derrite, me llamas a mí. Y si me llamas a mí, yo cobro carito. ¿Por qué? Porque me gusta el dinero, como me gusta. Fuera de bromas, con una adecuada instalación no tendría por qué suceder esto. Sigamos. Ahora, el uso de cables es de acuerdo a su medida y existen dos sistemas de medición. Una medición por calibre basado en el sistema AWG y una medición por sección en milímetros cuadrados. Esta es la sección basado en el sistema métrico decimal. Y por aquí tenemos la cantidad de corriente o amperes que puede soportar el cable. Como decía, estos son los cables que generalmente se usan en una instalación domiciliaria, donde tenemos al cable calibre 14 o su equivalente, el 2.5 milímetros, que soporta una cantidad de hasta 15 amperes y se usa generalmente para el alumbrado e interruptores. Luego tenemos al calibre 12 o su equivalente, el 4.0 milímetros, que soporta una cantidad de hasta 20 amperes y se usa generalmente para tomacorrientes de uso general. Luego tenemos el calibre 10 o su equivalente, el 6.0 milímetros, que soporta una cantidad de hasta 30 amperes y se usa en la instalación de lavadoras, secadoras, lavavajillas. Luego tenemos el calibre número 8 o su equivalente, el 10.0 milímetros, que soporta entre 40 a 55 amperes y su uso puede ser el mismo que el calibre 10, solo que es más recomendado para la termoeléctrica y cocinas eléctricas. Finalmente tenemos el cable número 6 o su equivalente del 16.0 milímetros, que soporta entre 55 a 75 amperios y es el cable que va desde el poste de la calle hasta tu medidor, o también tiene uso industrial. Ahora, ¿por qué existen dos límites diferentes? Debes saber que este equilibrio entre el calibre y la cantidad de corriente o amperes está calculado a una temperatura de 40 grados. Obviamente el aislante del cable soporta una mayor temperatura y esa temperatura es de 60 grados. Actualmente en el mercado existen cables con aislantes que soportan una mayor cantidad de temperatura y si soportan una mayor cantidad de temperatura pueden soportar una mayor cantidad de corriente. Ahora, ¿cómo saber de qué tipo es el cable que has comprado? Pues los cables tienen códigos, como estos tres de aquí. Existen muchos más, pero estos son los más conocidos. Por ejemplo, aquí tenemos la T, que significa que es un aislante termoplástico, que soporta hasta 60 grados. La W, que significa que el aislante le va a dar una resistencia al agua. Si tiene una H, significa que la resistencia al calor aumenta a 75 grados. Y si tiene dos H's, significa que la resistencia al calor aumenta hasta 90 grados. Eso quiere decir que este primer código, por soportar una menor temperatura, soportará una menor cantidad de corriente.
y este código, por soportar una mayor temperatura, soportará una mayor cantidad de corriente. Simple y sencillo. Si has llegado hasta este punto del video, habrás notado que no he hablado de esta parte, la resistencia del conductor, que nos permite calcular la caída del voltaje. ¿Y por qué es importante saber la caída del voltaje? Por ejemplo, en el Perú el voltaje es de 220 voltios. En este cuadro vemos la información de una lámpara que nos dice que debe conectarse a 220 voltios. En efecto, esta lámpara funciona a 220 voltios, pero te da un margen de error de más o menos 10%. Eso quiere decir que esta lámpara puede funcionar con un voltaje de entre 200 a 240 voltios. ¿Y por qué te da este rango? Porque si te has fijado en el poste que tiene el transformador de tu vecindad, que es el que te entrega el voltaje, no te entrega 220 voltios, te entrega más, te entrega alrededor de 240 voltios. Y a medida que te vas alejando del transformador, ese voltaje va cayendo. Si en este punto te entregaba 240, aquí te puede entregar 235, 230, 225, 220, 210 y 300 metros más allá. En esta casa, el voltaje que te llegará, imaginemos que sea 150. Con 150, esta lámpara no te va a funcionar. Es por eso que es importante saber los datos de la caída de voltaje. Creo que haré un video para ver cómo podemos salvar esta distancia y que el voltaje que nos llegue a la casa nos permita usar esta lámpara. Porque se puede salvar esta distancia. Por otra parte, tranquilo, no te psicosees. Si vives en una vivienda familiar, en una ciudad, este dato no te afecta, porque seguramente la distancia de tu casa al transformador no es grande. Eso es todo. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y si quieres apoyar